Noemí Aguilar es licenciada en Biología, titulada de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene un máster en Biotecnología Vegetal de la Universidad Internacional de Andalucía, en España. Es máster en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Simón. Trabaja como investigadora en crioconservación de 3 especies pasifloras andinas y la inoculación artificial y severidad del virus rayado fino de maíz en el Centro de Investigación Fitoecogenéticas de Pairumani. Bienvenida, Noemí, un placer tenerte en el Congreso. Te dejo la sala para tu exposición. Bueno, buenos días, muchas gracias por tomarme en cuenta en este congreso. Hoy voy a pasar a presentarles uno de los temas de investigación titulado Identificación de microsatélites en maíz asociados con resistencia al achaparramiento, también denominado palmarado, llevado a cabo en el Centro Fitotécnico y de Semillas de Pairumani. Bueno, entonces comenzamos. La importancia del cultivo de maíz radica principalmente porque este es considerado un cultivo básico tanto en América como en África. Pero esta producción es limitada por esta enfermedad del achaparramiento, principalmente en zonas tropicales y subtropicales de América. Este complejo de patógenos está conformado por un virus y 2 molicutes. Los molicutes conformados por el espiroplasma y el fitoplasma. El virus es denominado del rayado fino o también conocido como MRFB. Ahora, el espiroplasma es el espiroplasma del achaparramiento del maíz, también llamado CSS, o el fitoplasma del enanismo arbustivo de maíz. Este complejo de patógenos no se transmite por semilla, tampoco mecánicamente. Tiene un vector transmisor que es una cigarrita del cogollo que tiene el nombre científico del Dalbulus maedis. Este vector o Dalbulus maedis se encuentra abundantemente, principalmente en las zonas tropicales y a veces se encuentra de manera temporal en aquellas áreas templadas, ¿no? Entonces, el achaparramiento tiene una mayor incidencia en las áreas de producción comercial y en los cultivos forrajeros el efecto puede llegar a ser entre un 20 y 30% de la población, y esto es mucho más acentuada, principalmente en áreas donde se cultivan variedades para consumo humano. Bueno, entonces pasamos. Una de las estrategias para poder manejar este tipo de problema es poder desarrollar variedades de maíz nuevas con resistencia genética. Esto significa, por ejemplo, detectar marcadores moleculares asociados con la respuesta fenotípica de la planta. Entonces, este trabajo tuvo por objetivo la detección de microsatélites asociados con la resistencia palmarado en un cruzamiento que pertenece a un segundo ciclo de selección de medios hermanos, de 2 variedades iniciales contrastantes. Entre estos se han utilizado 2 variedades, que es el chuspillo, que ha sido evaluado como susceptible en campo, y el perlap precoz evaluado como resistente en campo. Entonces, esta evaluación se ha hecho mediante 30 marcadores moleculares microsatelitales que anteriormente ya fueron asociados a la resistencia a los virus, por ejemplo, al virus del mosaico de la caña de azúcar, el virus del rayado del maíz, el virus del mosaico de maíz, el virus enanizante del maíz, ¿no? Entonces, voy a explicar de manera general en qué consistió este trabajo. Lo primero que se ha hecho es hacer una evaluación fenotípica en campo de la respuesta y el comportamiento de las plantas frente al palmarado. Posteriormente, se ha hecho una selección de las plantas resistentes y susceptibles al palmarado. Esto, obviamente, con la ayuda del fitopatólogo del centro. Ella es la ingeniera Marcia Céspedes. Y después, una vez seleccionadas las plantas, se ha hecho la evaluación de estas plantas con los 30 marcadores asociados a resistencia ya mencionados. Ahora, en este cuadro les estoy mostrando los microsatélites que hemos utilizado.
En la primera columna están el nombre de los marcadores. La segunda, la temperatura de hibridación a la cual amplifican estos marcadores, el peso esperado, o sea, el reportado, y el peso observado en la amplificación en el laboratorio en el cual nosotros hemos trabajado. Bueno, ahora para la selección de individuos principalmente susceptibles y resistentes al palmarado, se ha tomado en cuenta los signos y síntomas típicos de las plantas susceptibles. Esto reportado según Jiménez el 2007. Entonces, ¿cuáles son esos signos y síntomas típicos? Por ejemplo, tenemos las láminas, lámina completa de color rojo, como podemos ver acá, o también en las otras fotografías, veteada en tonos amarillos y rojizos. Otro tipo de síntoma, por ejemplo, proliferación de mazorcas vanas, incluso llegan a formar entre 5 a 6 mazorcas. Acá también podemos apreciar eso en esta fotografía. También vemos la presencia de bandas cloróticas o blanquecinas que nacen en la base de los márgenes de la hoja, y también podemos apreciar el acortamiento de entrenudos superiores, como en esta fotografía. Ahora, explico un poco cómo se ha desarrollado este trabajo. Entonces, hemos trabajado con dos grupos independientes. ¿Ya? Es por eso que acá los he dividido en dos, grupo 1 y el grupo 2, ¿ya? De manera independiente. Ambos grupos han partido por un cruzamiento inicial de dos variedades contrastantes, ¿ya? Entonces, nuestras variedades contrastantes, que responden de manera diferente frente al palmarado. Uno es el perla precoz, denominado como PPZ5, que es evaluado como resistente, y el chuspillo CH15, evaluado como susceptible. La cruza de estos parentales ha dado origen a estas 4 familias. Bueno, en realidad eran más familias, pero se han utilizado estas 4 familias. Y estas 4 familias pertenecen al segundo ciclo de selección de medios hermanos. Entonces, los parentales y la progenie. De la misma manera se ha trabajado para el siguiente grupo, para el grupo 2. Lo mismo, tenemos los grupos contrastantes, o sea, los parentales contrastantes, perla precoz, en este caso es el perla precoz ya el 21, es la accesión 21, que se ha cruzado con el chuspillo 14, y se tiene la progenie, ¿no? Entonces, se han escogido otras 4 familias. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro material vegetal, pasamos a el análisis de los grupos segregantes. Bueno, para esto, lo primero que se hace es extraer ADN de todos los individuos resistentes, susceptibles, parentales resistentes, parentales susceptibles. Para esto hemos seguido un protocolo del INTA 2015. Entonces, una vez que hemos extraído el ADN, hemos diluido todas las muestras a una concentración final de 30 nanogramos por microlitro. Entonces, he hecho esta pequeña representación con tubitos para que se entienda mejor cómo se ha trabajado. Entonces, en este tubo se ha colocado el ADN de todos los padres resistentes, por ejemplo, en este caso, para la cruza 1, que es el perla precoz 5, en este otro, los parentales susceptibles, el chuspillo 14. Entonces tenemos padre resistente, padre susceptible. Luego, en otro tubo se ha colocado la mezcla de todos los individuos de la progenie resistente, y la mezcla por separado de todos los individuos susceptibles, la progenie susceptible. ¿De dónde vienen estas mezclas? Pues de estas familias. Entonces tenemos resistentes, susceptibles para esta familia, la 292, lo mismo para la 294, la 97 y la 300. Entonces todos estos resistentes se las ha mezclado y se los ha colocado en un tubo. Lo mismo para los susceptibles. De la misma manera se ha trabajado para el otro grupo. Entonces, para lo que es el perla precoz 21 y para el chuspillo 14, lo mismo.
De la misma manera se ha mezclado, tenemos acá las familias. Bueno, entonces, posteriormente lo que se ha hecho es comparar. ¿Qué hemos comparado? Hemos comparado estos ADNs de los parentales junto a los grupos contrastantes. ¿Ya? Entonces, para poder comparar se ha hecho obviamente un PCR. Para ello hemos utilizado estas condiciones de PCR que están anotadas acá y aquí tenemos también las condiciones de temperatura. Entonces, una vez que se ha comparado, lo que hemos observado es que esa comparación ha permitido observar polimorfismo que se ha presentado en 3 formas, y estas 3 formas también fueron reportados por Macena el 2014 y Hurtado el 2004. Este trabajo, bueno, ellos trabajaron con yuca. Entonces, ¿cuáles son esos polimorfismos que hemos visto? Por ejemplo, si vemos acá la foto A, vemos la presencia de una banda en el progenitor resistente. Vemos que el progenitor susceptible no presenta esa banda. Entonces ya hay una diferencia entre progenitores. El otro polimorfismo, si nos vamos a la B, vemos que el progenitor resistente igualmente presenta una banda, el progenitor susceptible no presenta la banda. Y si comparamos con la progenie, esa mezcla que les había indicado al inicio, entonces vemos que la progenie resistente presenta esa banda al igual que el progenitor resistente y la progenie susceptible no la presenta. Entonces, acá ya estaríamos hablando de un patrón de bandas, o sea, que sí hay y no hay, que sí hay y no hay, y se corresponde, ¿no? Presente en resistente y ausente en susceptible. Entonces hay un patrón de bandas. O sea, que aquí puede haber ya un marcador candidato para lo que es la enfermedad del palmarado. Vamos a la siguiente fotografía. Vemos aquí el progenitor resistente no presenta la banda, el progenitor susceptible sí. Sin embargo, lo que es la progenie resistente presenta esa misma banda. Entonces, aquí hay una banda que está siendo segregada a ambos, tanto a la progenie resistente y susceptible, pero no hay una diferencia entre resistente y susceptible. Y puede ser un gen que no está, o sea, puede ser otro gen, pero que no está relacionado con el palmarado. ¿Ya? Entonces, esa comparación entre los parentales y los grupos segregantes nos ha permitido poder identificar posibles marcadores candidatos asociados a lo que es la enfermedad de palmarado. Entonces, continúo. De los 30 marcadores evaluados en este trabajo, hemos visto que en las 2 cruces que se han utilizado se ha detectado 3 marcadores microsatelitales que presentan un patrón de banda. O sea, hay 3 marcadores, de los 30 marcadores que presentan ese patrón de bandas de presencia-ausencia, tanto en los parentales como en el grupo segregante. Y entonces, ¿cuáles son esos marcadores? ¿O quiénes son? Se ha identificado, por ejemplo, este marcador candidato que es el BNG107, que amplifica un tamaño de banda de 324 pares de bases para las familias de la cruza, que es Perla 5 y Chuspillo 15, ¿no? Y 2 marcadores, que es por ejemplo, 2 marcadores para la otra cruza que es el Perla 21 y Chuspillo 14. ¿Cuáles son esos 2 marcadores? Son el 238, que amplifica una banda de 158 pares de bases, y el Phi 126, que amplifica también una banda de 58 pares de bases. Entonces, podemos decir que de esos 30, vuelvo a recalcar, hemos logrado detectar 3 marcadores que son candidatos para ser resistentes frente al palmarado. Bueno, también se ha hecho la comparación de estos parentales resistentes, parentales susceptibles, y hemos dicho con el grupo resistente, grupo susceptible, también con las diferencias
de la cruz A1, igual, ahí vemos esta familia tiene la banda resistente, ausente la banda susceptible, la otra familia, la 294, presenta la banda, esta otra no, pero hay estas familias donde no presenta, ¿no? Entonces, lo mismo acá, la familia 300, el ADN acá está presente, o la banda está presente en lo que son los resistentes, pero ausente en los susceptibles. Entonces, hemos hecho ese tipo de comparaciones. Lo mismo para el otro marcador, que es el BNLG 238. Hemos comparado con las familias y lo que hemos visto acá es la presencia de esta banda en el resistente, ¿no? Una banda amplificada en 158 pares de bases, resistente, susceptible, ausente, resistente, presente, ausente. Y bueno, vemos acá la progenie de las diferentes familias presentan ese fragmento o esa banda. De igual manera, para el otro marcador, ya en más detalle, el FI 126 amplifica también, habíamos dicho, una banda de 158 pares de bases. Vemos, ¿no?, la presencia de la banda en el parental resistente, ausencia en el susceptible, en los grupos segregantes, y aquí están los, vamos por familia, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la presencia de esa banda. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos nuestros marcadores candidatos, ahora tenemos que ver si estos marcadores candidatos tienen una correlación significativa con el fenotipo observado, o sea, con el palmarado. Y entonces, para ello, lo que se ha hecho es evaluar de manera individual las plantas tolerantes y susceptibles de las diferentes familias junto a los parentales con los marcadores candidatos, con esos 3 marcadores candidatos, ¿no? Entonces, tenemos en esta fotografía, por ejemplo, este grupo de individuos pertenecen a la evaluación fenotípica de plantas resistentes. Este otro grupo pertenece a las plantas susceptibles. Entonces, esta fotografía, entonces, se ha tomado después de haber corrido el gel con el marcador BNLG 107. Entonces, esperamos una banda en 324 pares de bases. Si observan acá, en 324 pares de bases, podemos ver presencia de bandas en los progenitores resistentes, ¿no? Aquí están. Ahora vamos a los individuos que pertenecen a la progenie, o sea, los individuos de las 4 familias. Vemos la presencia de la banda, también acá y acá. ¿Qué pasa con los susceptibles? Miren, en 324 pares de bases no presentan la banda que nosotros observamos acá en los resistentes. Hay ausencia de banda en ese sector. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. El mismo análisis para este marcador que es el 238, donde esperamos una amplificación de 158 pares de bases, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los progenitores resistentes presentan la banda, los individuos que conforman las familias de igual manera están presentando esa banda, y bueno, en el fenotipo susceptible vemos que esa banda está ausente tanto en los progenitores como en los individuos de la progenie que conforman las diferentes familias ya mencionadas. Entonces, para esta otra fotografía, que es para el marcador FI 126, lo mismo, esperamos una amplificación en 158 pares de bases. Perdone, aquí creo que no se ve muy claro, pero aquí una banda que se ha amplificado a esa altura en los progenitores resistentes. Los susceptibles presentan la banda y vemos, perdón, los resistentes, la progenie resistente presenta la banda. Vamos a este otro sector, vemos que en esa altura no hay presencia de banda. ¿Listo? Entonces, este sería como el resultado del análisis que se ha hecho en un gel de poliacrilamida de electroforesis vertical, ¿no? Entonces, ahora, después de tener estos datos, se va anotando, se tiene que hacer un análisis estadístico para ver si es significativa o no esta
esta asociación que estamos viendo en el gel, ¿no? Entonces, la presencia de la banda se lo ha notado con un 1, la ausencia con un 0, y se ha utilizado el programa del SAS, y en él lo que se ha hecho es un análisis de correlación de esperma, donde hemos obtenido el siguiente resultado. ¿Ya? Entonces, lo que se ve es que cada cruza responde de manera independiente por marcador, mostrando una correlación significativa entre el fenotipo y el genotipo con los marcadores. Por ejemplo, en este caso, este marcador que es el BNLG107 y el FI, perdón, aquí el 162, entonces muestran una correlación significativa con la enfermedad del palmarado, ¿no? Entonces, este otro marcador que es el BNLG 238 no tiene una correlación significativa con la enfermedad del palmarado. Bueno, ya para concluir, entonces, podemos decir de que el análisis molecular de las 8 familias con los 30 cebadores microsatelitales, pues ha permitido ver los diferentes tipos de polimorfismos que ya hemos mencionado, y el análisis estadístico muestra que los 2 marcadores microsatelitales, el 107 y el FI 162, presentan correlación entre la enfermedad causada por el palmarado y la característica genética del individuo que conforman las familias. Esto indica que los 2 criterios de clasificación que nosotros hemos indicado al inicio, el fenotipo y el genotipo, no son eventos independientes, ¿ya? La progenie proveniente de las 2 cruzas entre Perla y Chuspillo, que se usaron en este estudio, responden de manera independiente al tipo de marcador asociado identificado. Esto es interesante, ¿no? Porque esto sugiere la presencia de varios genes que están contribuyendo a la resistencia al palmarado, ¿no? Entonces, no es solamente un gen. Ahora, en base a estos resultados, se sugiere utilizar los microsatélites en un análisis posterior con otras cruzas para lograr identificar la región cromosómica que confiere tolerancia exclusivamente al palmarado. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Noemí. Tengo una pregunta que hicieron por Zoom. Dice, el acrónimo de MSTV es para Maize Stripe Virus. ¿Este virus presente en Bolivia? Sí, en realidad la persona que ha trabajado con esta identificación es la ingeniera Marcia Céspedes, la fitopatóloga del Centro de Investigación. Entonces ella se ha encargado de hacer un estudio muy minucioso de todos los virus presentes en nuestro país. Entonces tal vez de forma interna yo podría darle el correo electrónico de ella para que pueda conversar con ella y ponerse o tener una mejor información. Muchas gracias, Noemí. Para los que no estamos mucho en este tema, ¿nos puedes decir cuál es la importancia de esta enfermedad? Que también es una pregunta que hicieron por WOBA. Claro que sí. Esta enfermedad del palmarado, como ya había indicado al principio, produce grandes pérdidas, principalmente en los valles de Cochabamba, en Punata, Clisa, y esto estamos hablando, en este caso he puesto el ejemplo del chuspillo. También hay otras variedades comerciales que son atacadas. Entonces llega a haber pérdidas, no estamos hablando ni siquiera de un 20-30%, hay cosechas enteras que se van perdiendo. Obvio, los cultivos acá en Cochabamba no son tan grandes como las que hay, por ejemplo, en Santa Cruz, pero aún así estos cultivos realizados acá por los agricultores ayudan a la subsistencia, es la economía de ellos, pero si van a perder toda la cosecha debido al palmarado, entonces las pérdidas económicas para ellos realmente son muy significativas. Claro, entiendo, es algo que realmente está involucrado en toda la producción a nivel país. Sí. ¿Y nos puedes decir cuáles son los próximos pasos en tu investigación? Claro, por ejemplo, hemos ya probado estos, como se han dado cuenta, en 2 cruzas. Nos gustaría probar en más cruzas, ver si realmente hay más genes. Imagino que sí, porque si hubiera sido solamente un gen, el de resistencia, entonces en ambas cruzas se hubiera mostrado ese marcador, pero no es así.
habido, o sea, no hay una relación. En las dos cruzas que hemos utilizado hemos podido encontrar dos marcadores que identifican resistencia frente al palmarado. Entonces, es probable que haya más. Entonces, vamos a ir probando y posteriormente, si logramos identificar el sector del cromosoma donde está el gen o los genes de resistencia al palmarado, pues lo que podemos hacer es ya construir marcadores exclusivos, específicos para el palmarado, cosa que ya no tengamos que ver tantas bandas y tener ya nuestros marcadores específicos, ¿no? Y de esa manera poder contribuir en desarrollar variedades resistentes, ¿no? En un tiempo, lapso de tiempo mucho más corto. Actualmente en el centro se está trabajando en estas cruzas y lo está realizando nuevamente la ingeniera Marcia Céspedes, trabajando con perla precoz, haciendo cruzas con otras variedades, pero tal vez identificando ya el gen y teniendo los marcadores, se pueda acortar el tiempo, ¿no? Para poder obtener esa variedad mejorada. Muchas gracias, Noemí. Te invito a contestar todas las preguntas que la gente pueda hacer luego de tu conferencia en nuestra aplicación de WOBA y vamos a continuar, dado que ya estamos con el tiempo. Muchísimas gracias, Noemí. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que me han escuchado.